vamos con don Iván Gutiérrez. Don Iván, ¿dónde está? Tiene que activar su micrófono. Don Daniel, ¿cómo está? Bien, señor. ¿Desde dónde se comunica? Desde Tampa, Florida. Ah, qué bueno, señor. Wow. Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo está usted, don Daniel? Bien, señor. Imagínese con la dicha de tener aquí a la doctora Astrid Cáceres, la directora de Bienestar Familiar, hablándonos de este tema del hallazgo de los niños, de que van mejorando cada día en lo físico y también en lo psicológico para poder hacerle frente a la vida y ser felices. Sí, no, una historia, como todas las historias de Colombia, unas historias que son impresionantes, que uno no sabe cómo a este país, a Colombia le pagan tantas cosas tan impresionantes que uno al último se termina perdiendo, como decía Gabriel García Márquez, en ese mundo mágico de lo surreal, pero que es una realidad que hemos vivido todos los colombianos. Entonces, pero impresionado con tu trayectoria, impresionado con todas te sigo hace muchísimo tiempo, desde que estás en la revista Semana. Sí, señor. Y nunca me pierdo. Aquí está mi esposa diciéndome que no, pues usted nunca lo pierde. Muchas gracias, salúdala de mi parte y dígale que aquí muchas gracias. Ay, no se pierde los datos, me parece increíble que esté acá conversando con ustedes. Qué bueno, muy rico. Y bueno, ahí están en Tampa, al otro lado de la vía está San Petersburgo, donde hay un museo muy lindo, el Museo de Dalí. Sí. El Museo Dalí, creo que es el museo más grande de Dalí que hay en todo el mundo. Creo que es el museo más grande de Dalí que hay en todo el mundo. Más grande que el de Cadaqués. Sí, sí, señor. Sí, señor. Hace unos años fui con mi familia y coincidí con una exposición maravillosa que era una comparación de Dalí y Picasso en ese museo, maravillosa. O sea, pocas veces he visto una exposición tan bien curada y tan educativa. La disfruté de principio a fin. Era como, vea, es que es más, esa obra que usted está hablando fue más para niños, como porque están transformando todo todo el downtown y el Opera Art y la parte de San Pete y de Clearwater, toda esa parte artística la están transformando, le están metiendo demasiado dinero. Hay muchas obras ahí. Yo trabajo para una compañía que se llama William Scottman, nosotros hacemos trailers y containers que son casas o oficinas. Pero nuestros grandes customers son el gobierno, o sea, FEMA, el US Army, el Navy. Refugios para lugares de y compañías de construcción. Y todo eso lo están transformando mucho. Pero la obra que usted dice, ¿eso fue hace qué? ¿Como 6 o 7 años? Sí, por ahí. Sí, por ahí, ¿cierto? Sí, esa obra la hicieron más que todo, esa exposición era para que los niños empezaran a educarse en el arte, porque la gente no estaba yendo al Museo de Dalí. Y entonces empezaron un proyecto cultural en San Pete, Clearwater y Largo para empezar otra vez a que se volviera un proyecto súper cultural. Sí, no, es que es impresionante. Solo el edificio es un espectáculo. Impresionante. Impresionante, interna y externa, una maravilla. Don Iván, me da mucho gusto saludarlo. No, el placer es mío. Una sola pregunta. Por favor. Mire, viendo todo esto sobre los niños, de lo que pasó, y por ejemplo, yo lo único que me tatúo son cosas colombianas. Emberá, tatío, uva, todo me lo tatúo es de mi país, de mi raza, de lo que yo soy. Mi representación es los indígenas, mi cultura colombiana. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Cuál es el afán de todo el mundo
de querer sacar una película. Esperemos a que los niños puedan tener ese momento de destaparse a ellos mismos y decir, vea, nuestra historia es esta. Pero forzar a unos niños o forzar una historia a ser contada por un afán de saber como un chisme, creo que no es lo correcto. Creo que lo correcto es esperar a que ellos maduren y también lo que dije la doctora, que no se les pierda su cultura. Donde se les pierda su cultura, va a perder Colombia y vamos a perder todos. Como hemos perdido 1000 cosas en Colombia. Creo que lo que dice la doctora es muy importante. Reforzarle su cultura. Sí, que hablen español y todo lo que usted quiera. Pero que ellos tengan su propia cultura y su propia independencia a mirar el mundo como ellos lo quieran ver y como siempre se lo han enseñado. Por eso duraron 40 días. Entonces, ahí hay muchas cosas. Pienso que las historias para Hollywood pueden esperar. Les deseo feliz noche, Daniel. Muchísimas gracias. Felicitaciones por su nombramiento otra vez en Univisión. Hacía falta. Univisión venía muy mal. Y usted lo sabe. No. Venía muy bien. Me han antecedido personas muy importantes y muy conocidas. Yo sé que lo han antecedido. Yo soy una persona que me gusta mucho leer y escribir y muchas cosas. Me intereso mucho por la cultura. Pero creo que no lo estaban haciendo bien. Por muy bien que lo trataran, no lo estaban haciendo bien. Daniel, otra pregunta. ¿Cómo está viendo la política ahora con la que sacaron al señor de la Cámara Baja, sí, y el juicio con Donald Trump? Estoy viendo la cosa muy difícil. Pues es que es complejo establecer porque hay unos juicios de carácter penal y otros de carácter civil y se mueven en diferentes ritmos además en diferentes legislaturas. Uno está en Nueva York y otros están en Florida. Yo creo que todo eso va a marcar la campaña y creo que la salida del presidente de la Cámara es de alguna manera la muestra de la fractura que existe en el Partido Republicano. No, y en la sociedad norteamericana. Y en la sociedad norteamericana, pero digamos, en un sector que uno consideraría que puede estar monolíticamente unido y que tiene muchas posibilidades de ganar la presidencia, hay fracturas grandes y hay desacuerdos grandes. Están sacando al señor McCarthy de la presidencia de la Cámara por haber facilitado un acuerdo para evitar digamos, la parálisis del gobierno, el shutdown, como se dice aquí. Sí, el shutdown, ya. Haber votado, yo creo que con sensatez, pensando en los trabajadores que dependen o sea, si no va a funcionar el correo, si no las personas que operan. ¿Cómo va a parar el presupuesto de la nación porque, bueno, hagámosle la zancadilla a Biden? Si Biden ya hace la zancadilla él solo, entonces me parece una cosa súper estúpida. Disculpe las palabras. Demuestra que están unas fracturas grandes en el Partido Republicano que quizás se reflejen también en la campaña de Don Iván. Yo creo lo mismo, don Daniel. Yo creo lo mismo que eso no va. Esto es que yo veo que esto va pa mal. Bueno, sí. Los dejo porque yo sé que hay mucha gente que quiere conversar con ustedes. Doctora, un placer. Espero que siga haciendo ese trabajo tan excelente. Me pareció súper lindo lo que dijo de que les preservemos su cultura. Eso es lo más importante. Si no preservamos nuestra cultura colombiana, nadie va a venir desde otra parte a preservarnos nuestra cultura. Olvídese de eso. Y hay que Don tener Daniel, en cuenta, un gusto. La señora, dígame. No, que hay que tener en cuenta que allá hay otros niños del Amazonas que sobreviven todos los días y que esas habilidades las viven desarrollando, ¿no? Que hay colegios, o sea, no son solo los hermanitos Mucutuy, sino los niños del Amazonas y cómo viven. A veces uno piensa que la única manera de vivir bien es tenerlos en estos espacios tan urbanizados y tan higienizados y tan sí,
tan culturalmente pertinentes para nosotros, pero hay muchos niños en el Amazonas que viven muy bien si su cultura se mantiene, si su alimentación se mantiene, si el trato es amoroso, y yo creo que eso es válido también. Entonces hay muchos niños para contar la historia, no solo estos niños, ¿no? Para No, contar correcto. la historia del Amazonas. Por eso, Correcto, entonces estos van a por eso lo decía, tenemos que preservar la cultura. No es estos 4 niños, son todos los niños de Colombia, todos los niños de Colombia. Y ojalá esos que se interesan por la película y por eso hagan la historia de los niños del Amazonas. Vale la pena contar la historia de cómo es ser niño sería mejor. en este país, con diferentes culturas, cómo vive un niño en La Guajira, cómo sobreviven, o sea, cómo sobrevive el del Amazonas y cómo viven también dentro de unos contextos que si tuvieran lo que necesitamos, que es como decía los 3 números que decía Daniel, no es suficiente, ¿cómo es suficiente? Mucho lo que es la cultura. Menos que suficiente, suficiente y más que suficiente. Y más que suficiente, sí señor. Entonces podríamos tener de verdad un contexto cultural armonioso para los niños, ¿no? Y pero esas historias también invitamos a todos los que quieren contar películas, que están nuestros niños Mucutuy también, pero están muchos niños del Amazonas esperando que cuenten su historia. Y los de La Guajira, y los de Nariño, y los de Putumayo, y los de las selvas del Yarí, y de todas partes. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer. Cuando venga aquí a Tampa, tiene casa, dormida, comida. Gracias, señor. Muchas gracias. Y mucho que me gusta ir.